Muy buenas tardes, vamos a dar inicio al evento. Nuestra gratitud por su presencia. Se les han entregado un tríptico informativo y formativo sobre el ciudadano vigilante en el proceso electoral 2024, en donde vienen datos sustantivos sobre la defensa de la democracia y lo que son los delitos electorales. Buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas. El poder somos todos. Nuestra gratitud a Esperanza Ortega Azar y a la Canacintra por ser los anfitriones, y a los integrantes del colegio, profesores con actividades académicas formales, universidades extranjeras de excelencia y COPUEX. Gracias a todos. México ha intentado evolucionar democráticamente. Luego de eventos fuera del ordinario que nos sacudieron, la rebelión armada, con una serie de encapuchados liderados por un histriónico sujeto autodenominado subcomandante, esto en 1994. Despertó un ejercicio violento que permitió que más tarde se dieran los asesinatos y arrebataran la vida de Colosio, de Ruiz Massieu o el cardenal Posada Ocampo. Sin embargo, para el 2000, un cambio inédito, participativo y pacífico logró que se rompiera la inercia política al llegar el PAN con Vicente Fox a la presidencia. Vendrían acomodos hasta la llegada de un soberbio activista encumbrado como presidente legítimo, hoy constitucional. Pero las reglas se han roto, se han violado. Las condiciones son distintas, pero adversas. Hay censura y ataque a los medios de comunicación y a los periodistas. Hay una absurda operación del aparato del Estado, compra de voluntades y de votos, mal uso de recursos públicos, intervención del crimen organizado, advertencias de nulidad del proceso electoral, posibilidad de empate técnico, debilitamiento de las instituciones, presión a través de programas sociales, un narcoestado, extorsión y amenazas. Entonces, si pensamos que por nuestra madurez social habíamos consolidado la democracia, nos equivocamos. Los que habíamos logrado por nuestro propio esfuerzo, pues lo podemos ya perder. La estabilidad, la paz social, el equilibrio político y la legalidad. Por ello hoy tenemos todos que no conformarnos con votar, sino ser activos y reactivos, como críticos, como operadores, como ciudadanos vigilantes. Estamos frente a un ejercicio, el del 2 de junio, histórico e inédito, y está en nuestras manos, no en la de los partidos, no en la de los oportunistas o esquiroles, de los traidores o mercenarios, de aquellos que llegaron por ambición personal o quienes entregan bastones, pero no el mando. Es tiempo de demostrar que la nación nos pertenece, aun cuando nos escondan y retiren la bandera nacional del Zócalo. Ante el radicalismo impuesto, se observa difícil que la banda presidencial se entregue a los conservadores pirurris o pseudoporfiristas. Es vital, muy importante, escuchar, atender y resolver. Por ello, hoy nos reunimos. Los temas antes lejanos y estériles, hoy son obligados. Cambia nuestra percepción, pero también cambiamos nuestro vocabulario. Por ello, nuestros sobresalientes ponentes nos pondrán en alerta sobre acontecimientos que involucran delitos electorales. Me permito presentar al doctor Alejandro Romero Tudiño, orgulloso egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Derecho, investigador y consejero, académico y autor de 7 libros. Al doctor Fernando Ogesto Martínez, distinguido y muy reconocido catedrático en la máxima casa de estudios y en la London School of Economics and Political Science, magistrado supernumerario y propietario del Tribunal de la Contencioso Electoral y presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y por supuesto, al doctor Luis Jorge Molina Piñero, profesor en la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios y en las universidades Guillermina Münster, en donde recibió la Cruz al Mérito en la República Federal de Alemania. Autor de 5 libros sobre temas de derecho constitucional y presidente del Colegio de Profesores con
entidades académicas formales, universidades extranjeras y excelencia data codex. Iniciamos pues con la comparecencia del doctor Fernando Gesto Martínez con el tema las irregularidades jurídicas y el papel del Tribunal Electoral. Doctor Gesto, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Una muy buena introducción, ya mejor siéntate aquí. La plática. La verdad, doña Esperanza, muchas gracias. Es un magnífico escenario para platicar de temas electorales. Gracias. Don Humberto Pasos, el primero entre iguales. Aquí dice que no hay generales, que todos son de 5 estrellas más bien. Muchas gracias por la invitación original a platicar con algunos de ustedes. Y bueno, a mi amigo Jesús Fernández Arellano, con quien me une una amistad larga de muchos años, fue mi jefe, que trabajamos con el doctor Molina Piñero en la universidad, y de ahí hemos forjado una relación estrecha. Gracias por esta oportunidad. Miren, quería platicarles, bueno, tengo una experiencia de magistrado en la materia electoral de 20 años, ¿no? Fui magistrado desde el primer tribunal electoral que hubo en este país, el contencioso electoral, en 1988, hasta el 2006 que dejé de ser magistrado. Me tocó ver mucha agua correr bajo el río. ¿Qué análisis tengo del actual proceso electoral? Estoy preocupado, como ustedes también. Por eso nos unió una simpatía natural desde el inicio que tuve contacto con ustedes, como ciudadanos. Pero quiero manifestarles un poquito más jurídico lo que yo veo. Fíjense ustedes, las autoridades electorales. Todo el mundo sabemos que han tenido ataque externo y también hay problemas internos. ¿Por dónde empezamos? Por el Instituto Nacional Electoral. Ustedes vieron el plan A, el plan B, y ahora hay un plan C. Ustedes salieron en la marea rosa a defender al Instituto Nacional Electoral. El INE no se toca. Querían desaparecerlo, centralizar, pensar como si estuviéramos en los años 70, que este país se puede manejar centralmente desde la Secretaría de Gobernación, y ni siquiera ahora es gobernación, es la presidencia directa. Es decir, disminuir la autonomía de un órgano garante de nuestros derechos político-electorales del ciudadano. La verdad es que ese ataque ataca directamente a la democracia y a la defensa y esencia de nuestros derechos políticos de votar, de ser votados y de asociarnos políticamente. Afortunadamente, no se logró que la reforma propuesta pudiera pasar. Primero, por carecer del apoyo de los grupos mayoritarios legislativos, y después porque el Poder Judicial, como siempre, una valentía que le deviene de la propia Constitución, la defensa de los principios, rechazó este plan. Sin embargo, bueno, este Instituto Nacional Electoral, que se configuró con nuevos consejeros, no ha tenido, dijéramos, con todo el que tuvo el apoyo ciudadano, si hay algo más importante que logró el INE es que saliera fortalecido con las marchas espectaculares para fortalecer la institución. Sin embargo, el proceso ha tenido problemas internos. ¿A qué me refiero? La nueva presidenta, la señora Tadei, no ha podido lograr nombrar a las principales autoridades administrativas del instituto. Existe una división visible a todo el país en donde existen grupos de consejeros, lo cual preocupa. Esa debilidad interna es un órgano colegiado que debería tener por lo menos armonía, si no unanimidad en todas sus decisiones, por lo menos armonía, y más en la designación
de quien tiene que organizar el proceso, preocupa. Ahora, no solamente se ataca al Instituto Nacional Electoral, vean ustedes, salieron ayer unas notas o antier, de la carencia que tienen todos los institutos, se llaman ahora órganos, los OPLES, los institutos electorales de las entidades federativas. En 8 entidades federativas no les han dado los recursos para organizar la elección. ¿Qué más quieren para debilitar a las instituciones? Si no hay dinero, pues ¿cómo van a organizar los conteos rápidos, los traslados de las boletas electorales, el pago de los capacitadores? En fin, la tarea de organizar elecciones es muy cara, se requiere dinero, indudablemente, pero si lo principal que se hace es cerrar la llave, y no de ahorita, desde hace muchos años, quieren desaparecer a los organismos electorales de las entidades federativas, salen muy caros. La verdad es que la democracia no se mide por dinero, sino por organización, para que podamos nosotros ciudadanos tener todos los elementos que nos faciliten salir a votar el día 2 de junio, que nuestros votos se cuenten y cuenten. Bueno, ahora por parte de los tribunales, la Sala Superior del Tribunal Electoral, que por disposición constitucional no solamente va a calificar todas las controversias que existan en los comicios, sino que tiene que contar los votos. Fíjense ustedes qué interesante. Un órgano jurisdiccional es el encargado de hacer una función administrativa. Va a recibir las 300 actas de los cómputos distritales, a donde se vota por presidente de la República, ahí se reúnen los votos y hace el conteo de los votos después de calificar todas las impugnaciones que haya. Bueno, para poder tener un dictamen de validez de la elección presidencial requiere de 6 votos de sus magistrados, son 7 magistrados. En este caso, el Senado de la República no ha nombrado a 2 de sus integrantes. Actualmente el Tribunal Electoral funciona con 5 magistrados, lo cual, pues, simplemente por cuestión material, disminuye su capacidad para resolver los asuntos. La Sala Superior tendrá que habilitar al 6º magistrado de entre los decanos de las salas regionales, cuando las salas regionales están incompletas también y tienen que resolver elecciones de gobernadores, de diputados locales, de diputados federales, de senadores, de presidentes municipales. Tienen un cúmulo de trabajo enorme y están incompletas, y todavía van a tener que ceder a alguno de sus magistrados para que califique la elección, cuando el día que lleguen los paquetes electorales y no tenga idea de todo el desarrollo y la legalidad del proceso que la Sala Superior está vigilando desde ahorita. Me parece que pone en riesgo simplemente, materialmente, la calidad que debe tener este órgano jurisdiccional. Y por otro lado, pues también hay, de todos ustedes he sabido, una cierta inestabilidad interna. El tribunal, no sé, ha tenido 4 presidentes en 2 o 3 años, no ha terminado ninguno, lo cual demuestra que existen pugnas internas, grupos que no permiten armonía. El trabajo de un tribunal colegiado de esta naturaleza debe ser la armonía y la prudencia, y desafortunadamente no se nota. Existe una zozobra en cuanto a la armonía que existe en este órgano. Bueno, así empezamos a ver debilidades, digamos, desde varios puntos de vista de este actual proceso. Pero quiero referirme a algo que todos hemos visto. La ley, bien o mal, no nos toca, bueno, no me toca aquí calificarla si es buena o mala, si se corresponde con estándares internacionales o no. Estableció, por cuestiones de desconfianzas y
exigencias de la oposición en su momento, que existieran etapas muy claras del proceso electoral para tratar de lograr equidad, arranque de todos los candidatos con piso parejo, que nadie tuviera ventajas extras. Muy bien, estableció precampañas, ¿sí? Ustedes las vieron, las vimos, las precampañas. Fíjense ustedes qué interesante, una precampaña es un proceso que un partido lleva a cabo para designar quién va a ser su candidato. Entonces, los partidos políticos tienen varias personas interesadas en ser diputados, senadores o presidente de la República y establecen un procedimiento para que los militantes de su partido conozcan a los que están queriendo ocupar ese puesto de representación proporcional y voten en sus procesos internos. Oigan, las precampañas fueron para los militantes de los partidos, las corcholatas, ¿desde cuándo? Fueron procesos abiertos de clara propaganda electoral. Fueron candidatos únicos, necesitaban precampaña. Bueno, pues se hizo y la autoridad la permitió. Están reguladas las precampañas, se abrieron a ser públicas y están regulados los gastos. ¿Quién no vio la gran cantidad de anuncios de los precandidatos? Uno de ellos, creo que el señor Fernández Noroña se jactaba de que él nada más tuvo poquitas bardas, ¿no? Y después otro de los incumbentes dijo que los 2,5 millones que le daba a su partido, pues él no los necesitaba, pues, que era eso ni para hacer una cena en su casa, ¿no? La verdad es que después, cuando vimos el gasto extraordinario, ¿cuántos espectaculares no vimos? Y a ver, gastos, yo no los mandé poner, fueron gentes ahí amigas. Y la autoridad fiscalizadora dijo, muy bien, que si tú te deslindas, tú no los pusiste, bueno, entonces ya no es gasto de campaña, porque el problema era que si rebasaban los topes no se podían inscribir como candidatos, es la sanción de la ley. La autoridad dejó pasar con mucha interpretación esos gastos. Bueno, y después las dos fuerzas políticas iniciaron la campaña electoral mucho tiempo antes que los tiempos que establece la ley, lo cual también es una sanción grave a la equidad del proceso electoral. Imagínense, de verdad, ya estoy aquí haciéndole un poco al abogado del diablo. Si Movimiento Ciudadano, si el señor Maínez, se dice, no le gusta que le den todo su apellido, dice, oigan, empezaron antes que yo, la carrera ya llevaba más de 100 metros y era de 150 metros cuando yo intervine. Se rompió la regla de la equidad y esto lo permitieron. Ahora, como son etapas que se clausuran jurídicamente, cada etapa del proceso electoral tiene que tener su clausura, dirían, bueno, pues ya no se sancionó y así está el proceso, con todas esas irregularidades. Pero, ojo, al final la Sala Superior tiene que calificar la validez, la integralidad de todo el proceso electoral, no nada más de los resultados numéricos, que salgan de cuántos votos. Tiene que ver si el proceso fue apegado a todas las reglas electorales o no, y si alguien lo hace valer, va a ser complicado tratar de justificar todas estas violaciones. Y bueno, no se diga mucho más violaciones. La verdad es que seguramente el doctor Romero nos va a platicar de cómo se fiscalizan los dineros, pero yo veo también un dispendio enorme en los gastos que están regulados. Los topes de gastos de campaña están estrictamente regulados. ¿Y saben qué? Que si se violenta el gasto, es causal de nulidad de la elección. ¿Quién lo va a determinar? Bueno, pues
Ya veremos si existen los mecanismos y si existe la voluntad para que las autoridades fiscalicen y declaren una anomalía grave. Vienen asuntos muy interesantes que tienen que ver con lo jurídico, pero aquí, y fue una de las preocupaciones que inicialmente tuvimos cuando platicamos con don Jesús Fernández, ¿y qué podemos hacer los ciudadanos? Fíjense ustedes que desafortunadamente la legislación nos da muy pocos recursos. ¿Quién tiene que defender la legalidad o ilegalidad del proceso electoral? ¿Quién puede impugnar las anomalías o las irregularidades que cometan los candidatos o los partidos políticos? Solamente los partidos políticos y los candidatos. Oiga, yo soy ciudadano y estoy viendo todas estas anomalías, las puedo documentar. No tienes legitimidad para pedir la declaración de la nulidad de la elección. Fíjense ustedes que estoy hasta muy preocupado en una cuestión. Los movimientos que ha tenido la Marea Rosa, las manifestaciones públicas que han sido muy exitosas, pues iniciaron con la parte ciudadana, es decir, hasta tuvieron el cuidado de no inmiscuir a los partidos políticos, para que se viera que era un movimiento de la preocupación de nosotros como ciudadanos. Pues acaban de decir, fíjense, que la próxima marcha, que está invitada la candidata Xochitl, que me parece que es el derecho de los ciudadanos invitar a quien quieran y simpatizar con quien quieran, se lo van a cargar como gasto de campaña, la organización de la marcha. Pero si somos los ciudadanos, son ustedes los que están haciéndola, con sus recursos, con su, dijéramos, su tiempo, su dinero. No tienen derecho de hacerlo. Ahora resulta que si lo hacemos, se lo van a cargar a la candidata como un gasto de campaña. Imagínense cuántos millones de pesos. Y ahí se va a violentar los topes. A eso me refiero, que al ciudadano no nos dan derechos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y aquí me pareció una idea brillante del licenciado Jesús Fernández Arellano, pues ser vigilantes, ser ciudadanos alertas. Nosotros en nuestra colonia, con nuestros amigos, con nuestra familia, oye, ya me dijeron que me van a dar tanto para ir a votar, que nos van a regalar tales cosas si votamos por este partido. Señores, la verdad es que la venta, la presión sobre los ciudadanos para que voten por alguien a través de dádivas o a través de presiones de otra naturaleza es ilegal. Fíjense, hemos platicado de mil cosas. Ayer o antier he estado viendo que los sindicatos ya tienen candidatos. Ah, sí, está prohibido el voto corporativo. Señores, la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado, vamos a votar corporativamente. Bueno, creo que ni en el santanismo se daban estas cuestiones, ni en el periodismo exacerbado se podía alguien atrever a decir todo nuestro sector vota por usted. No, ayer los trabajadores de la educación que recibieron también una dádiva prohibida por la ley, van a votar, dicen. La verdad es que eso es una violación a la libertad ciudadana. Y bueno, finalmente, ya para no aburrirlos, quiero decirles que la amenaza más grave es la intervención del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República. Por disposición constitucional, las autoridades de cualquier nivel, empezando por el más alto nivel que es la presidencia, tienen un deber de neutralidad. Constitucionalmente, no crean que es un buen deseo, está prohibido que los funcionarios apoyen a cualquier partido o movimiento o a cualquier candidato. Cuando lo hacen, violentan la Constitución. Y señores,
el presidente de la República tiene 40 sanciones por parte de la autoridad electoral por violentar la equidad del proceso, por violentar la neutralidad que debe de tener un funcionario público y por utilizar recursos públicos. Porque la mañanera no crean que la paga el señor presidente, la paga el erario público, nuestros impuestos. Y ese es uso de recursos públicos. Señores, el presidente de la República está poniendo en riesgo la validez del proceso electoral. Fíjense que cuando a mí me tocó ser magistrado y calificar la elección del licenciado Calderón, el presidente Fox intervino unas 6 o 8 veces a favor de su candidato. Y una de mis compañeras magistradas dijo que puso en riesgo la elección. Imagínense, con 40 sanciones comprobadas, cuando ha habido resoluciones del Tribunal Electoral para borrar las intervenciones que quedan grabadas en la mañanera. Señores, estamos en un escenario de graves irregularidades. Hace unos días estuve en un evento con mi amigo Luis Carlos Ugalde, que fue presidente del IFE entonces, y dijo que este es el proceso más inequitativo de la historia de México. Eso pone en riesgo nuestro proceso. Ciudadanos vigilantes, ciudadanos que van a ver el día de la jornada electoral y antes actos que pueden ser contrarios a la ley, denúncienlos. Denúncienlos ante las autoridades, denúncienlos a los propios representantes de los partidos. Tengan ustedes la iniciativa de defender lo que es nuestra libertad del sufragio. Les deseo mucha suerte y muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, doctor Osorio. Déjeme decirle que no solamente el mal uso de los recursos públicos se dan durante las mañaneras, sino ya hay sanciones que vamos a conocer muy pronto por la utilización de Canal 22, Canal 11 y Canal 34 para proselitismo. Y contribuyendo un poco a la parte final de su arreglo, doctor, le diré que en estos momentos, Morena y los aliados están pidiendo al INE cambio el rosa de su imagen institucional porque la oposición ya usa ese color. Esto está generando justo en este momento. Y yo recuerdo que Lorenzo Córdoba, alguna vez que fue presidente del INE, alguna vez expresó que con las elecciones pasadas intermedias, el INE cumplió con 4 eventos de excepción: la pandemia, la participación del crimen organizado, el recorte del presupuesto y los ataques frontales del presidente de la República. Pero también, y usted lo mencionó, el asunto de las corcholatas, pues recién finado Porfirio Muñoz Ledo hizo un llamado al presidente de la República y le dijo textualmente: las corcholatas no se destapan, se destapan las botellas. Las corcholatas generalmente están en el piso. A ver si se cumple. Quiero participar a ustedes que al término de las arengas de nuestros ponentes tendremos participación de preguntas y respuestas, dudas pues. Iniciamos ahora el tiempo con el doctor Alejandro Romero con el tema el ABC de la fiscalización electoral. Doctor, gracias. Buenas noches. Desde luego a mi UPEX, a mi maestro don Luis Molina, mi gran amigo, admirado, Fernando Gesto, vicepresidente de este colegio, del que soy miembro fundador. Agradezco la invitación, la hospedería de la Canacintra, y a nuestro amigo don Jesús Fernández Arellano, pues la invitación. Miren, yo les quiero hablar a ustedes, sí, de este ABC de la fiscalización electoral, pero lo quiero enmarcar en algún tema de mayor amplitud, como sería la rendición de cuentas y la fiscalización electoral. Quiero participarles 5 ideas para que pueda yo transmitir el mensaje
que preparo para ustedes. La primera de ellas es que al emitir nuestro sufragio, no solamente realizamos un bono democrático fuerte, sólido, sino que también realizamos una rendición de cuentas. Un politólogo argentino, Guillermo Dondel, le llama rendición de cuentas vertical, y que es aquella ejercida por la sociedad que controla y conserva al poder por parte de los ciudadanos. Esta idea para mí es fundamental. Cuando vamos a votar, no solamente ejercemos un derecho, no solamente, les decía, contribuimos al bono democrático. Somos efectivamente quienes juzgamos el desempeño de un gobierno y quienes lo calificamos con nuestro voto. Esta es la primera idea importantísima. Votar es bono democrático más este control al poder, y ahora escucho esta magnífica idea que promueve Canacintra de los ciudadanos vigilantes. Es eso justamente lo que hacen ustedes al depositar un voto en la urna. Esta rendición de cuentas implica pues, que el poder público esté sujeto a una inspección, a explicar y justificar sus actos y supeditarse a las consecuencias. La rendición de cuentas tiene dos poderosos instrumentos: la transparencia y la fiscalización. Una segunda idea es que un efecto inherente a la rendición de cuentas es el combate a la corrupción. El combate a la corrupción es limitar al poder público para que no se exceda al perseguir fines diversos a los intereses públicos o de la sociedad. Déjenme traer a colación, al propósito de nuestra mesa, el concepto de la ONU sobre combate a la corrupción. Dice la ONU: la corrupción socava las instituciones democráticas al distorsionar procesos electorales. Desde mi punto de vista, podemos identificar tres etapas de la corrupción. La corrupción bilateral, esta que se da de ciudadano a servidor público. Una etapa de construcción social donde nos vamos acostumbrando a la corrupción, la vamos tolerando y se empieza a verse acompañado por la impunidad. Y una tercera etapa, y no deseada, es la captura del Estado, donde las decisiones de política pública, donde las decisiones de Estado están subordinadas a las redes de corrupción o estos intereses que capturan al Estado. Es aquí, justamente en esta tercera y no deseada etapa, donde encontramos y tiene cabida esta fiscalización electoral. También en esta idea quiero decirles que la corrupción la medimos fundamentalmente de tres maneras. Percepción, que es la más utilizada y donde nosotros con toda legitimidad expresamos a pregunta expresa este sentir de la corrupción, este dolor que nos causa la corrupción. La fiscalización y la auditoría, que es la que la fiscalización electoral usa abundantemente, y la medición de capacidades institucionales. Déjenme ahora sí partir como tercera idea el ABC de la fiscalización electoral, con estas dos ideas previas. A través de la fiscalización electoral, la autoridad administrativa electoral establece mecanismos de control y vigilancia que permiten conocer con claridad cuál es el origen y el monto de los recursos económicos con que operan los partidos políticos, así como la forma en que los gastan. Su objetivo es la equidad en la contienda, ya lo decía el doctor Ogesto, e impedir muy claramente la procedencia de recursos de origen ilícito.
La premisa básica es la permisibilidad del sistema mixto a los partidos políticos. Reciben financiamiento público, pero también reciben financiamiento privado por conducto de las aportaciones de militantes y simpatizantes, autofinanciamiento o de rendimientos financieros de fondos, fideicomisos, y siempre es una premisa legal ineludible por conducto del sistema bancario mexicano. El límite de esta modalidad del financiamiento privado, por concepto de aportaciones, es por sí mismas de los candidatos o de sus simpatizantes en dinero o en especie, equivalente al resultado de restarle el tope de gastos de campaña establecido por el INE en el financiamiento público. Quiero decirles que el 26 de septiembre el INE publicó los topes de gastos de campaña para la elección federal 23-24 y el diario oficial de la Federación del 17 de noviembre se publicó el acuerdo del Consejo General del INE que se determinan los límites a este financiamiento privado. La fiscalización electoral se realiza a tres tipos de gastos de los partidos políticos: gastos ordinarios, los de su estructura partidista y propaganda institucional, el proceso electoral, pre-campañas y campañas que incluyen propaganda, publicidad, eventos públicos, anuncios y producción de mensajes y actividades específicas, educación y capacitación, en donde deben destinar el 3% al desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Coincido plenamente con lo que comentaba Fernando. Ha habido una laxitud o una rigidez en los criterios de esta fiscalización electoral. Yo me deslindo y en automático no me lo cargan a estos topes de campaña o estas aportaciones de financiamiento privado. Y por otro lado, en un acto masivo que no tiene un sello partidista, pretenden ahora, con una rigidez inusual, desde luego impugnable, cargarlo a una coalición partidista. El INE también fiscaliza con un componente jurídico para sustanciar procedimientos de quejas o por oficio y contable mediante selección de muestras a partidos políticos, coaliciones, precandidatos y candidatos, agrupaciones políticas nacionales, organizaciones políticas, organizaciones de observadores y aspirantes a candidatos independientes en su caso. Las facultades de comprobación comprenden auditorías, verificaciones, inspecciones y otro tipo de indagatorias. Entre sus procedimientos se encuentran el monitoreo a anuncios espectaculares, ya comentado, impresos e internet, visitas de verificación, confirmación con terceros, que incluye personas físicas, personas morales, autoridades financieras y autoridades fiscales. Utilizan tecnologías de la fiscalización. Tienen dos sistemas muy importantes: el Sistema Integral de Fiscalización y el Registro Nacional de Proveedores, y también el proceso de fiscalización de la campaña mediante informes y un calendario establecido. Quiero darles, por último, los 4 ejes de la fiscalización electoral. Es nacional a partir del año de 2014, es expedita, las sanciones deben emitirse durante el proceso electoral y van desde la amonestación pública, sanciones pecuniarias, la pérdida de la candidatura o registro partidista, hasta, bien señalado por el doctor Ogesto Martínez Porcayo, la nulidad de la elección en su caso. La unidad técnica de fiscalización del INE da trámite a las quejas y denuncias y a la consecuente investigación en materia de rendición de cuentas.
así como a la revisión de los informes contables que día con día tienen que presentar candidatos y partidos. La Comisión de Consejeros, la Comisión de Fiscalización, ejerce facultades de supervisión, seguimiento y control, y el Consejo General emite la normatividad en materia de fiscalización, contabilidad y registro de operaciones de los partidos políticos y aprueba los proyectos de resolución. Es una fiscalización moderna, con la profesionalización de sus auditores y la adopción, como ya lo comentaba, de tecnologías avanzadas para que los partidos políticos puedan realizar en línea sus registros contables y el INE verifique en tiempo real la veracidad de los informes y operaciones. Y por último, es una fiscalización transparente. Toda persona tiene derecho a acceder a la información de los partidos políticos. El INE tiene un compromiso para asegurar la máxima publicidad de los registros y movimientos contables de partidos y candidatos. Y dicho de paso, si cuentan con una plataforma amigable en el acceso, se pueden navegar muy fácilmente para hacer estas consultas. En suma, y esta es una propuesta mía, la fiscalización electoral es el acreedor de última instancia del proceso electoral nacional. Déjenme llegar a la cuarta idea que quiero transmitirles. El INE tiene una muy buena sistematización de sus resultados de la función auditora y del análisis contable y financiero. Nos hace falta complementar la medición de la fiscalización electoral con la medición de la percepción ciudadana y de las capacidades institucionales. Asignaturas que de buena gana podría adquirir y tramitar el INEGI al considerar en la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental, la famosa INSIG, que ya tiene un capítulo destinado al combate a la corrupción. Menester sería invitar a este instituto prestigiado, por supuesto, a medir la percepción de nosotros sobre la fiscalización electoral y cómo se van comportando las capacidades institucionales de esta fiscalización electoral. Igualmente, esta fiscalización electoral debe formar parte del Sistema Nacional Anticorrupción, aunque sea como invitado y para aportar información claustra para la mejor toma de decisiones. Por último, todo proceso debe de ser medido para mejorar su desempeño y sus productos. En el caso de la fiscalización electoral, resulta conveniente y oportuno establecerle indicadores de desempeño, de proceso y de producto, que como parte de sus funciones de control proponga la Comisión de Fiscalización y apruebe el Consejo General del INE. Solamente están sujetos a la profesionalización de sus auditores del servicio profesional electoral. Faltan estos indicadores que debieran asignársele al proceso y a los productos de la fiscalización electoral. Hasta aquí mi participación. Reconozco que abundé en cuestiones técnicas, traté de darles a conocer también mis puntos de vista y mis propuestas sobre esta fiscalización. Yo estaré muy atento a sus intervenciones y desde luego a sus críticas, porque parte del encanto de estar en esta mesa es lo que venimos a aprender de parte de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, porque hace de lo técnico y difícil algo muy sencillo, que debemos todos participar. Por cierto, me informan que quienes deseen ser vigilantes electorales se les entregará
unas camisetas que así los identifiquen, un tríptico informativo y formativo, y la tarea a cumplir no dentro, sino fuera de las casillas. Como bien dijo el doctor, la fiscalización electoral es una de las materias sustantivas que involucra la revisión de cuentas, es decir, una auditoría social y, por supuesto, el combate a la corrupción. Cerramos con las reflexiones del doctor Luis Jorge Molina Piñero, que nos va a hablar sobre las ilegalidades obvias dentro del proceso. Doctor, por favor. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, por la anfitrionada y esperanza en este espléndido auditorio de la Canacintra. También al doctor Pasos, muchas gracias. Y especialmente a mi viejo amigo y colaborador Jesús Fernández Arellano, quien fue el que promovió que estuviésemos presentes los miembros del colegio de profesores que yo presido en esta noche. Hemos escuchado dos ponencias que nos describen de manera clara la situación en la que está viviendo el país, ¿no? La primera es la experiencia de un juez, que como aquí lo señaló Fernando Gesto, que fue magistrado desde el Tribunal Electoral Administrativo en los años de 1987, ¿no?, hasta el 2006, que dejó después de 20 años el ser magistrado electoral de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral. Y hemos escuchado una serie de apreciaciones técnicas por parte de un especialista en la materia desde hace muchos años y reconocido con obra publicada sobre el tema, también miembro de nuestro colegio, don Alejandro Romero Coutinho. Lo que hemos escuchado aquí nos deja la impresión de que las cosas están fuera de lo que dice la ley. Y entonces esto es necesario que nosotros digamos qué es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque aquí veo que la gente tiene una edad, digamos, de 35 a 50 años en términos generales. Algunas gentes son un poco mayores, otros más jóvenes, ¿no? Pero digamos, los que tenemos más de 60 años, tenemos una concepción política de nuestro país en relación a que era necesaria lo que se llamó en aquella época una transición democrática, ¿no? Una transición democrática tomándose esto de la discusión que se había hecho en España a la muerte de Franco, que así se denominó ese proceso en el cual pues jugaron un papel muy importante, entre ellos Adolfo Suárez, de tratar de concentrar todas las fuerzas políticas, desde el Partido Comunista hasta los liberales más puros, para hacer una nueva España a través de la elaboración de un texto constitucional. O sea, en aquella ocasión se llama transición, ¿no?, de una dictadura como la franquista, dictadura abierta, clara, fascista, a una democratización. Unos años después de esto yo tuve la oportunidad de estar con Gesto en España y fuimos a visitar a las personas que manejaban las cuestiones electorales en España. Y una pregunta que parecía pues obvia era: ¿cómo hicieron ustedes las primeras elecciones en España después de la muerte de Franco? Dictadura de 30 años. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando nos contestaron que había sido muy fácil? Existía un registro nacional en donde lógicamente estaban clasificadas las gentes por edades, había un registro de ciudadanos que se encontraba dividido pues por la región de las provincias españolas, y que lo que se había puesto era una caja en el ayuntamiento de indicado y con unas boletas, y que las gentes habían llegado, habían tomado las boletas, ¿no?, habían visto en el registro, ponían una paloma ahí y votaban. A eso después de 30 años de dictadura. Y claro, nuestras preguntas les parecían a ellos raras, ¿no?, porque ellos partían del principio de que un ciudadano es un hombre honesto, ¿no?, y que entonces si yo convoco a un proceso electoral, todos los que van a participar en él van a respetar la dignidad de los otros electores, ¿no?, incluyendo, pues, lógicamente, muy importante, la función que en este caso jugaban los partidos políticos y desde luego los candidatos, ¿no? Si nosotros escuchamos lo que los especialistas en la materia en México, que hay muchísimos, miles de especialistas en temas electorales en todas las distintas visiones que se puede ver este tema, consideran que en México fue al contrario, ¿no?
En México la elaboración de las leyes electorales fue a partir de la desconfianza. O sea, a partir de la desconfianza se va haciendo y se va construyendo desde reformas constitucionales, reformas legales, reformas reglamentarias, disposiciones de las instituciones electorales como el Instituto Nacional Electoral, o todo se regula supuestamente de manera coactiva, ¿no? Lo que lleva, como hemos escuchado de manera muy clara como gesto, a que la elección se pueda anular por el Tribunal Electoral Federal con todo lo que ha sucedido y que todo el mundo ha conocido. El único problema es que haya una gente que tenga la capacidad procesal suficiente para iniciar la acción respectiva y llevarla públicamente a lo que es obvio. Es obvio que no ha habido un límite en las campañas, es obvio que ha habido una participación política abierta, muchas veces descarada y algunas veces hasta cínica del presidente de la República en el tratamiento del tema y en la expresión que se tiene hacia personas contrarias a su movimiento. Entonces, y aquí quedaría claro, o sea, esta desconfianza donde lleva a una situación que ya estamos claramente, que si alguien, revisando la legislación vigente desde la Constitución hasta la última disposición o última sentencia, tiene elementos suficientes para hacerlo. Una y la más importante, podríamos decir, tratándose de una campaña electoral, era del dinero. Y queda claro que también, como lo señaló aquí de manera muy técnica Alejandro Romero, todos los partidos políticos y los candidatos han hecho caso omiso de todas estas disposiciones rigurosas que existen en normas legales y en reglamentos y que se supone que las instituciones electorales administrativas deberían llevar una supervisión más directa y deberían de hacer una serie de sanciones de manera inmediata. O sea, este panorama, ¿qué quiere decir? Que nos enfrentamos a una elección de gobierno, a una elección desde el gobierno. Y esto las gentes que tienen mi edad, o sea, la gente que tiene 60, 80 años, eso lo entendemos perfectamente bien, que es una elección de gobierno, porque lo vivimos, ¿no? Pues no recuerdan ustedes, hace un momento que estaba yo viendo ahí las fotografías de la entrada de este edificio es de los años 60, ¿no? El presidente de la República era López Mateos. Y López Mateos, que era una persona que tenía una simpatía personal, que transmitía lógicamente a la ciudadanía, le gustaban mucho los actos masivos, ¿no? Los actos masivos, y López Mateos estaba orgulloso del corporativismo mexicano. El corporativismo mexicano es la organización política de control de los grupos mayoritarios del país en sectores. Entonces existía una Confederación Nacional Campesina que tenía organizados a los campesinos de una participación política cotidiana desde los comisariados ejidales hasta el departamento agrario, pasando por todas las instancias desde una petición hasta una donación. Y después pues todo lo que tenía implícito esta cuestión agraria, créditos, etcétera, ¿no? Y lo mismo sucedía con los obreros, ¿no? Sobre todo los obreros de las empresas estatales, que eran Ferrocarriles de México, Petróleos Mexicanos a partir de la expropiación del 38, y después en los años 60 la Comisión Federal Electoral, ¿no? Y todas estas sindicatos que se encontraban vinculados a estas instituciones digamos, del sistema productivo, pero que estaban en manos de órganos del gobierno del Estado. Entonces, este era el corporativismo, esto que llamó Vargas Llosa en su momento la dictadura perfecta, ¿no? Y López Mateos hacía eventos en el Zócalo, como vamos a ver algunos en un futuro, ¿no? En donde en el balcón central del Palacio salía López Mateos, y ahí estaban las matracas de los silbatos de los ferrocarrileros, los mataderos de la Comisión Federal de Electricidad, por allá las porras, ¿no? O sea, todo el Zócalo como un escenario de teatro con los pendones del sector campesino, del sector obrero, del sector popular, de los sindicatos nacionales, el sindicato de trabajadores al servicio del Estado, los maestros, un escenario, ¿no? Lo importante que quiero aquí subrayar es que al lado de López Mateos no estaba Fidel Velázquez, ¿no? Él estaba en un balcón anexo, ni estaba el líder de la CNC, estaba en otro balcón anexo.
estaba el presidente de los Estados Unidos, de Norteamérica, John F. Kennedy, y en otra ocasión estaba el general Charles de Gaulle. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema político mexicano de esos años estaba orgulloso de haber logrado un control político de todas las organizaciones existentes en el país a fin de mantener la Revolución Mexicana. O sea, un priismo presidencial. Anteriormente había sido un partido revolucionario presidencial, ¿no? Desde la época de Calles, Cárdenas, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Que el péndulo hacia el autoritarismo legitimado en elecciones ya se puso en movimiento. Porque ¿qué era el priismo presidencial? Un autoritarismo legitimado en elecciones. Hubo elecciones en la época de Cárdenas, todavía con violencias revolucionarias, hubo elecciones después con Ávila Camacho, ¿no? Hubo elecciones cuando llega el primer civil a la presidencia, universitario, Miguel Alemán. Y hay elecciones cada 6 años. Además son elecciones como lo que ahora se pide, elecciones plebiscitarias. Esto es importante que lo meditemos, ¿no? La elección plebiscitaria no es la elección democrática representativa, ¿no? La elección democrática representativa habla de ciudadanos conscientes, ¿no? Como ustedes son, ¿no? Ustedes pretenden hacer esta vigilancia porque son unos ciudadanos conscientes, ¿no? Que tienen conciencia de cómo se vota en la democracia representativa, ¿no? Y que no están de acuerdo con este régimen corporativo, ¿no? Ese es el problema de fondo, ¿no? El tema es cuántos mexicanos están en la posición de ciudadanos conscientes y cuántos están en una posición de ciudadanos corporativos, ¿no? Porque aquí se ha hablado de que está prohibido utilizar los programas sociales para efectos electorales. Pero básicamente cualquier programa social en un país pobre tiene efectos electorales. Es un absurdo, ¿no? Es un absurdo, es decir, como que la persona que le da un apoyo económico a una persona que se encuentra en situación de indigencia, pues no considere que esa persona tiene que ser un reconocimiento, ¿verdad? Pues sería absurdo, ¿no? Es como el limosnero que está en la entrada de un templo, que no estuviese agradecido de aquellos que le dan una limosna, ¿verdad? Eso es incongruente, es ilógico pensar que en un país de pobres los programas sociales sean programas como los países desarrollados, que fueron precisamente para incorporar a esta política social a los grupos económicos dándole trabajo, ¿no? El programa social en los países ricos, especialmente en Alemania, cuando se establece el Estado social, es que el dinero que se toma por vía fiscal del gobierno se va a repartir a los grupos necesitados a fin de que obtengan trabajo, ¿no? O sea, se le da dinero para que aprenda a trabajar, para que se perfeccione en el trabajo y no como una preventa para que vivan. Esa es una concepción antidemocrática de lo que es un programa social, ¿no? Entonces, el tema hoy es, estamos ante una elección de gobierno. Esta elección de gobierno era lo que estaba acostumbrado el PRI gobierno, que se fue debilitando a partir de los años 80, ¿no? El movimiento del 68, algunos lo señalan, otros lo ven más anterior a los movimientos sindicales de ferrocarrileros, de maestros en el año del 57, 58, pero en fin, lo que queda claro es que eso empieza a discutirse cuando en México aparece una clase media activa, ¿no? Esa clase media activa a la que nosotros pertenecemos es la que empieza a marcar las lacres del corporativismo priista presidencial, ¿no? Y es la que logra las reformas políticas, ¿no? Ese grupo es el que logra primero, y además existe una corriente internacional democratizadora que hoy no existe, ¿no? En los años 80, recuerden que el mundo está en una situación en que se considera el modelo comunista fracasado. Años después viene la caída del muro de Berlín, viene la división de la Unión Soviética, ¿no? En el caso de los países como México, vienen los tratados de libre comercio, ¿no? Entonces México se quiere incorporar al tratado de libre comercio, México quiere entrar al proceso de globalización, ¿no? Y entonces, pues lógicamente,
los que manejan estas cuestiones, que son los grupos financieros más importantes del mundo, dicen sí, siempre y cuando cumplas con unos requisitos, ¿verdad? Ahí está todo el grupo de Miguel de la Madrid en un inicio, posteriormente lo que llama el presidente peyorativamente neoliberales, ¿no? El grupo de Salinas de Gortari, están pidiendo ingresar al mundo moderno, al mundo postindustrial, al mundo globalizado. Y esto le dicen, sí, puedes entrar siempre y cuando se democratice, ¿no? Y lo que entra aquí es donde agarran al pobre pre-gobierno con los dedos en la puerta, ¿verdad? Entonces, la democratización en México es que el péndulo democratizador se inicia desde el perismo presidencial, ¿verdad? Y por eso lo que señalaba aquí Fernando es muy importante. El problema no es organizar elecciones, el problema es desmantelar al aparato electoral del perismo presidencial, ¿no? Y ahora lo vemos resurgir, aquí señalaba Fernando, ¿no? Que ya los sindicatos ya ofrecen voto corporativo, ¿no? Don Fidel Velázquez lo decía, ¿no? Don Fidel Velázquez era el que determinaba el tapado, ¿no? Entonces que el tapado era toda esta cuestión que iba ahí y que A, que B, que C, que D, hasta que un día don Fidel Velázquez hablaba, ¿no? Así como hablaba don Fidel, ¿no? Estaba casi un oráculo, ¿no? Que dijera que ya de viejito ahí no tenía, ¿no? Don Fidel hizo decir tal cosa, ¿no? Como el oráculo de Delfos, ¿no? Y don Vicente lo que decía, el tapado rompe, ¿no? Yo recuerdo cuando fue el destape de López Portillo, ¿no? Estaba el pobre de Reyes Heroles, ¿no? Ahí en una reunión de partido en la calle de Varsovia, en un auditorio de este tamaño, ¿no? Y entonces decían primero el programa y después el hombre, ¿no? Y cuando salimos de ahí en la calle estaban las noticias de que don Fidel había dicho que López Portillo era el candidato del PRI, entonces tú decías, pues, entonces estamos viviendo el retorno del péndulo a un autoritarismo que legitima en elecciones. No está para mí en peligro. El peligro está que el régimen político autoritario, pues todos sabemos que es falta de división de poderes, ¿no? O sea, un régimen autoritario es aquel en donde no hay control legal del poder por el poder, y entonces un poder central, como en este caso el poder ejecutivo, pues trata lógicamente de optar a los otros poderes, como ha sido el caso del poder legislativo, en donde, como en el viejo perismo, las cámaras del Congreso son cajas percutoras de lo que dice el presidente, ¿no? Con todos estos defectos burdos que en el perismo más rancio no se permitía, ¿no? Como que entrara un proyecto de ley en la mañana y saliera como ley en la noche. Eso el perismo en sus momentos más clásicos no lo permitía porque había secciones, ¿no? Había sectores, perdón, o había, digamos, como casilleros, ¿no? En el que cada uno tenía que cumplir con su función, ¿no? Entonces, si el presidente iniciaba un proyecto de reforma que fuera constitucional o de una ley, pues lógicamente ese cuerpo que está ahí, Congreso de la Unión, tiene que cumplir con sus funciones, ¿verdad? Y entonces tenía que hacer todo un análisis, todo un estudio, que al final ya todo el mundo sabía cuál iba a ser la conclusión, pero había procesos, ¿no? Procesos que eran los que legitimaban a ese autoritarismo que Vargas Llosa llamó dictadura perfecta, ¿no? Hoy estamos entonces en una elección de gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno está vinculado a un partido que se llama Movimiento, porque López Obrador es un hombre que sabe historia, como sabemos todos nosotros historia, y entonces no quiere que sea un partido, ¿no? Porque la idea del partido revolucionario institucional es negativa, ¿no? Y entonces habla de un movimiento como fue el movimiento revolucionario mexicano, ¿no? Las elecciones mexicanas no era para elegir al presidente, sino para elegir al que recibía la estafeta de la Revolución Mexicana. Entonces ese señor tenía todo el poder una vez que se le daba, porque tenía el poder político, el poder social y el poder económico, ¿no? En el caso actual, el autoritarismo es un autoritarismo carismático, ¿no? El presidente de la República tiene una capacidad suficiente para decir que la verdad es mentira y tiene una popularidad en la cual uno recuerda que el programa Decir Mexicanos Dijeron, ¿no? El programa ese yo recuerdo que decía, ¿cuál es el río más grande del mundo? Pues el río Lerma, ¿no? Y entonces al final decía, 100 mexicanos dijeron que el río más grande del mundo es el Lerma. Y todo el mundo se quedaba muy tranquilo, muy contento. Eso es un poco lo que pasa en la mañanera, ¿no?
100 mexicanos dijeron esto es verdad, esto es mentira, y ahí están todos, ¿no? Y todos dicen sí, ¿no? Está bien, está bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y esto tiene que ver con la actitud de ustedes, ¿no? Ustedes son ciudadanos conscientes, ¿no? Y ahí se le pregunta hace un momento, ¿cuántos ciudadanos de los 100 millones del 90, ¿no? 90 millones tiene? ¿Cuántos tiene el padrón electoral? 90 millones de ciudadanos. ¿Cuántos son conscientes en el sentido de la democracia representativa? ¿Y cuántos no? Porque la gente que vota conscientemente, pues se supone que debería ser por lo menos la mitad de ese padrón, ¿no? Por lo menos 45 millones, 50 millones, para que exista realmente una democracia representativa, ¿no? Si en ese padrón un grupo grande no es consciente de cómo se emite el voto, este voto se va a emitir de manera corporativa, ¿no? Aquí este corporativismo en los últimos años se ha vuelto prebendario, ¿no? Lo cual tampoco es una novedad en México, ¿no? O sea, todo el régimen político priista estuvo basado en prebendas, ¿no? El gobierno revolucionario daba prebendas, la más importante, la agraria, ¿no? Repartía tierras, ¿no? Entonces ahí tenía una clientela, el voto verde se llamó todavía en los finales del perismo, ¿no? O sea, era un voto que estaba asegurado porque la gente votaba por recibir preventas. Esa ha sido la inteligencia que ha tenido el gobierno de López Obrador, ¿no? Y que todavía en los discursos de la oposición como que lo resalta, ¿no? Lo subraya, ¿no? Que se entienda que el programa es una preventa, ¿no? Y no un derecho. Hay una gran diferencia, ¿no? Entre que yo entienda que alguien me da algo como prebenda a que alguien me da algo porque yo tengo un derecho que se encuentra como tal establecido en una disposición y coactivamente se aplica, ¿no? Y este es el problema que vivimos hoy en México, ¿no? ¿Cuánta gente no va a ir a votar el próximo 2 de junio con una concepción prebendaria? ¿Y cuántos van a ir a votar con una concepción de ciudadanos libres y conscientes? Porque el otro problema es el de la libertad, ¿no? El voto libre es una obligación del gobierno del Estado, ¿no? Garantizar que la gente pueda llegar y votar, que haya un padrón, que haya unas casillas, que haya un listado. Todo eso es obligación que tiene el gobierno que le va a permitir al ciudadano ir a votar libremente. Esto yo creo que al menos que haya estos conflictos que se vinculan con violencia y narcotráfico, si los institutos electorales, aquí el doctor Ojeda señalaba cómo están amputados, ¿no? Es obvio que si un tribunal de X número de magistrados tiene menos de la mitad, pues el trabajo que realice pues no puede ser más eficiente de los trabajos que se espere de él, ¿no? Y muchísimo menos en los tribunales o en los federales o locales en materia electoral. Yo quisiera terminar diciendo, en la elección del 2 de junio, lo que va a poner de manifiesto es que el proceso democratizador que se inicia en el 77, con esta cuestión de la representación proporcional, se hizo artificiosamente, ¿no? Lo artificioso es lo contrario a lo artificial, ¿no? Artificial en las ciencias positivistas es cuando una hipótesis que se plantea se puede comprobar empíricamente reuniendo los elementos que causan un efecto, ¿no? Y entonces se dice, esta es una producción artificialmente creada, una lluvia, una presa, etcétera, ¿no? En el caso de México se hizo a través de reformas constitucionales, ¿no? Y entonces se dijo, señores, de ahora en adelante va a haber aquí una representación proporcional y entonces con esto vamos a tener un equilibrio de poderes al poder ejecutivo, ¿no? La representación proporcional es una figura importante en los regímenes parlamentarios, ¿no? Porque el gobierno surge del parlamento, ¿no? En el caso mexicano, el Parlamento puede estar dividido como se quiera y sin embargo la elección del presidente es totalmente independiente del Parlamento, ¿no? Fue la primera, digamos, falla de López Portillo Reyes Heroles, ¿no? La representación proporcional. La segunda, y con esto lo voy a subrayar y con esto voy a terminar, los partidos políticos, ¿no? O sea, cuando se hace la representación proporcional,
se dice, vamos a dejar el 25%, no era una parte chiquita, ¿verdad? El 25% de la Cámara de Diputados, los representantes de los partidos de oposición. Se hizo ahí como matemáticamente, aritméticamente, se iban a integrar esas 100 curules, ¿no? Y lógicamente yo creo que tanto López Portillo como Reyes Heroles lo sabían, eran políticos prácticos, además de académicos, ¿no? El problema era quién va a ocupar esos 100 lugares si no hay partidos políticos. Porque el Partido Popular Socialista era un partido vinculado a Lombardo Toledano, una izquierda académica con presencia electoral nula, ¿no? El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana era un grupo de viejitos que andaban todavía con ideas revolucionarias de 1917, ¿no? Y que los tenían ahí políticamente como unas figuras decorativas, ¿no? Generales, etc. El PAN era un partidito, ¿no? Un partidito, yo la mañana platicaba en el posgrado en Derecho, decía, mira, yo en 1970 hice una investigación sobre la participación política en México que me encargó el PRI. Me encargó el PRI hacer una investigación y yo traje para que no hubiera problemas de tendencias a 3 investigadores europeos, ¿no? 2 alemanes y un austriaco, ¿no? Que me acompañaron a hacer un recorrido de la investigación. Como parte de esta investigación lo que se quería hacer, una cosa que era normal, que ahora es normal, es poner las ideologías de los partidos para que el ciudadano pudiese comparar, ¿no? ¿Qué opina el PRI del trabajo? ¿Qué opina el PAN? ¿Qué opina el Partido Popular? Y yo fui al PAN. El PAN, para los jóvenes, no sé si ubiquen dónde quedaba el cine ópera, ahí en la colonia San Rafael, a media cuadra de la ahora ya famosa Avenida de San Cosme, porque hay una taquería, ¿no? La famosa taquería es el premio Michelin, ahí en esa esquina estaba el cine ópera, ¿no? Serapio Rendón, creo que se llama, ¿no? Ahí estaba la taquería de los cocoteros, otras de carnitas, y después un lugar donde vendían tortas de bacalao, en este lado el Boca del Río, ¿no? Ahí en esa zona estaba la oficina del PAN, Comité Ejecutivo Nacional. Era un edificio de 4 pisos, que tenía 8 departamentos, porque originalmente había sido un edificio para departamentos que había sido de un panista distinguido, ¿no? Preciado Hernández era el director de prensa del Partido Acción Nacional, catedrático muy ilustre de la facultad, con quien yo tenía una relación académica pues estrecha. Y lo fui a visitar y me acuerdo que él me dijo, sí, espérenme un momento, mandó a traer al portero, y me llevó con 20 llaves en un llavero, ¿no? Y subimos ahí a la azotea del edificio y estuvimos probando las llaves hasta que una abrió, ¿no? Y ahí tirados en el piso estaban los discursos de todos los ideólogos del PAN, ¿verdad? Ahí estaban los principios ideológicos del PAN. Y me dijo, Luis, puede usted entrar y llevarse lo que usted quiera, Luis. Ese era, en 1970, la sede del partido más importante de México. Entonces imagínense cómo iban a competir por 100 lugares de representación proporcional, ¿verdad? Y después el otro problema es, ¿y por qué no funciona? Porque no tienen dinero, ¿verdad? Y entonces recuerden que todavía vienen las reformas legales de financiamiento público, ¿verdad? Y si hay financiamiento público, como nos dijo aquí de manera muy clara Alejandro, pues hay fiscalización, ¿verdad? Y eso es lo contrario a un partido liberal, ¿verdad? Es lo contrario a un partido liberal democrático, ¿no? Los partidos políticos que viven del dinero del gobierno del Estado, pues lógicamente no pueden tener una concepción liberal. Y después todavía viene en la época de Fox, que ese dinero se lo gastaban en prensa, en propaganda, básicamente en televisión en aquella época, ¿no? Y por eso viene el tiempo del Estado, ¿no? Era para que la mañanera entraría el tiempo del Estado. Pero ahí recordemos que la reforma de Fox es que el tiempo del Estado pasa al Instituto Electoral, ¿no? Y ese tiempo del Estado lo reparte el Instituto Electoral para la democratización del país, con el resultado de que ese dinero era insuficiente. Aquí nos ha dado ejemplos claros de cómo el financiamiento es mucho más alto en la realidad, el gasto que tienen los partidos, que el dinero que reciben a través del financiamiento legal, ¿verdad? Entonces, con esto concluyo, era
lo que estamos viviendo ahora es un efecto de una creación artificiosa del proceso de democratización mexicana, ¿no? Por eso el ejemplo original de compararlo con la transición española no era tan erróneo como se pensaba, ¿no? La transición española era juntar todas las fuerzas políticas que tenían conciencia de que ya era necesario que el país, España, acabase con una dictadura fascista y meter a España al desarrollo europeo, ¿no? Y entonces todos los grupos sociales importantes de España estaban de acuerdo con eso, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es que en México esta transición democrática se le olvidó una parte importante, muy grande de la sociedad, la prebendaria, ¿verdad? Y entonces ese grupo social prebendario le pasó de noche todo este proceso democratizador, hicieron gentes como Gesto. Bueno, muchos de ustedes participaron en todo este proceso a lo largo de los últimos 40 años, ¿no? Y no nos dimos nunca cuenta de que el problema no estaba aquí en la clase media hacia arriba, sino que el problema estaba de la clase media hacia abajo, ¿verdad? Entonces ahora vamos a estar en una cuestión de una elección en la cual pues, ustedes tendrán que hacer muchísimas cosas, ¿no? La única fórmula que existe en la teoría es una votación mayoritaria que realmente represente los ideales de la democracia liberal. Pero ahí hay un riesgo, ¿no? Entonces, ¿cuántos de esos que van a ir a votar tienen en su mente ideas democráticas liberales como nosotros? ¿Y cuántos no? Cuando uno escucha los discursos del presidente y los discursos de la candidata de su partido, ellos están buscando el apoyo de aquí, del grupo prebendario estos, y por eso el insulto permanente del presidente a estas marchas que va a ser como la del domingo, ¿no? Que además pues ya vemos que está poniéndose una serie de obstáculos, ¿no? Que ya están los maestros aquí, que ya están nosotros acá, que todo eso políticamente para dividir a la clase media, ¿no? Porque cualquiera de ustedes, los esposos, las hijas, nuestros amigos, pues no vamos a ir a una marcha que sepamos que en algún momento pueda generar una violencia, ¿verdad? Entonces, este es un tema, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quisiera dejar aquí como una meditación, ¿no? Una meditación, y que esperemos que el 2 de junio haya una votación que por lo menos permita un gobierno dividido, ¿no? Porque si tenemos un gobierno que ya no esté dividido, en donde haya una mayoría calificada del Congreso, dentro del mismo partido que es del presidente, probablemente todas estas discusiones que estamos teniendo aquí, pues serán inútiles, ¿verdad? Y con esto digo, no quiero ser pesimista, ¿no? Porque recuerdo aquella frase de que un pesimista es un optimista bien informado, ¿no? Y yo pues lo que quise decir aquí es lo que yo veo como la situación que se presenta para las próximas elecciones federales, ¿no? Muchas gracias. Gracias por todo, Diego. Santiago Taboada acaba de subir un mensaje. Dice: atentos hoy a mis redes sociales a las 8 de la noche. Es clara la corrupción que existe en Morena. Han hecho de la Ciudad de México su gran negocio por 27 años. Por eso la ciudad se les está cayendo a pedazos. Lo bueno es que ya se va. Lo acaba de subir Santiago Taboada. Bueno, decía el doctor acerca del destape, de los tapados. Pues también tenía su fórmula, sus secretos, sus trampas, el sistema con el tapado. Yo creo que el sistema, pues en alguna ocasión dijo, es SG, el candidato es SG, y todos los medios corrieron a felicitar a Sergio García Ramírez. El tapado era Salinas de Gortari. Y esto le costó la chamba al entonces director del núcleo Vladimir de Noticias, Bravo Monroy. No era Sergio García, era Salinas de Gortari. Bueno, doctor, si pretendió elevar el interés en el tema que hoy nos convoca, quedó de manifiesto. Resulta contradictorio que se llame a ciudadanos honestos a participar en un proceso de desconfianza. Lo importante es saber si será el presidente quien solicite la nulidad de la elección cuando ya está anunciando que habrá un golpe técnico. Otra inquietud es saber si será una elección de Estado
o una narcoelección. Así pues, entramos al tiempo de las preguntas y dudas. Pido nos den su nombre, si representan alguna institución y hacia quién dirigen su interrogante. Quienes estén interesados pueden levantar la mano e iniciamos este proceso. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Raúl Caballero. Yo tengo una preocupación. ¿Qué va a pasar en caso de que haya impugnaciones en la situación de que no hay el nombramiento de todos los magistrados del Tribunal Electoral? ¿Cómo se va a calificar la elección? ¿Podríamos caer en un tema donde no haya un presidente electo a tiempo para tomar posesión? ¿Hacia quién es la pregunta? ¿Indistinta? Nos dejo que se golpee. ¿Quién se anime? Pues fíjate que era una pregunta que estuvo preocupando a constitucionalistas que realmente ven el marco general y a los propios especialistas en la ley. Sin embargo, la respuesta está en la ley orgánica. Hay una previsión interesante. Primero, sí, la exigencia de que sean 6 de los 7 magistrados los que califiquen la elección. No puede ser menos, tienen que ser 6 votos. Y hay 5. Hay 5. Pero la ley previó que podían integrar a un 6º magistrado trayéndolo de las salas regionales. El decano de la sala regional va a formar parte de la sala superior y van a tener los 6 integrantes. El problema es que tienen ahorita es que hay 6 que tienen la misma antigüedad, 6 magistrados, entonces ahí como tienen mucha armonía, y eso que no me escuchen mis amigos, como tienen mucha armonía se van a pelear para ver quién va a ser el 6º magistrado. Pero pues todavía vi unas declaraciones de, creo que el magistrado Fuentes, que tenía esperanza de que todavía el Congreso, el Senado de la República, porque ya tienen las ternas, ya, fíjense, el procedimiento para nombrar magistrados es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación manda ternas por vacante, 3 por vacante. Hay 2 vacantes, mandaron, o sea, hay un proceso de selección en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia, y mandan los mejores perfiles. Y el Senado decide de esos perfiles, los hace comparecer, les hace entrevistas, califica. Ya hicieron todo eso y no nombraron a los magistrados. Tenía esperanzas de que en estos días pudieran nombrar a los 2 magistrados que faltan, pero bueno, ya ni con la orden de la Corte se pudo nombrar a los comisionados del INAI. Veo muy difícil que nombren a los magistrados de la Sala Superior. Gracias, doctor. Gracias, Raúl. ¿Otra pregunta? Para los de nuestra generación, y se recuerdan, lo óptimo sería decir, aquí tenemos un caballero, doctor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es José Julio Sánchez Orozco. Yo soy secretario de Juzgado de Distrito del Poder Judicial de la Federación. La verdad es que, la plática se me hizo realmente ilustrativa. Pasamos por un proceso histórico y llegamos actualmente a distintas conclusiones. Pero a mí algo que me preocupa, y realmente es esta elección del Estado, pero no del Estado que ustedes, y lo comento, porque antes era un Estado, como lo platicaron, de un aparato corporativo, de gobierno, pero ahorita ya estamos en un tema que ya el financiamiento, que también tocó el doctor, ya ese financiamiento ya no se puede vigilar, no se está vigilando, porque ahora viene de las arcas del narcotráfico, y también hay que decirlo, a nivel república, a nivel nación. Lo comento porque inclusive hoy platicaba con otros compañeros y me decían, oye, están recogiendo las credenciales de elector y les están dando 1,200 pesos. 1,200 pesos que no están fiscalizados por el aparato realmente del Estado, porque ese dinero, si vamos más allá, estamos en una elección que estamos jugando con un nuevo integrante, que son las arcas del narcotráfico, cosa que también pone en riesgo nuestra elección del 2 de junio.
Y en un punto quiero preguntarles, como ciudadanos, ¿qué tenemos? Sí, participar, yo creo, y es la pregunta de los ponentes. Yo creo que la figura del ciudadano vigilante, que actualmente se está convocando, es para que realmente exista ese compromiso de todo mexicano que realmente quiera defender a nuestra nación y podamos, porque como lo comento, tenemos un nuevo jugador y lo hemos visto en otros países, ¿no? Colombia, usted tiene más experiencia, me gustaría que tocaran un poco ese tema. Otros países que también han permeado y han vivido elecciones con financiamiento del narcotráfico. Es mi pregunta hacia ustedes. La verdad, Julio, pues pones un elemento que no había tocado y que tienes toda la razón. Ahora, especulamos, no tenemos una clarísima visión. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la coalición de Corazón, ¿cómo se llama? Fuerza de Corazón. Llevó al Instituto Nacional Electoral un mapa con 30 lugares del país donde hay peligro de violencia, o sea, de narcotráfico, no de violencia de que va a haber box o de que se pelearon. O sea, ¿qué está diciendo? Fíjense qué interesante, porque por ahí también estos son tácticas electorales. Hay que ser muy cuidadosos, hay que tener mucho. Ok, si no se instalaran en esos lugares donde el narcotráfico existe, las casillas, se anula la elección. O sea, si el 20% de las casillas del país, pues, porque es un poquito más técnico, no se instalan, causal de nulidad inmediata. Entonces, ¿qué es lo que quiere el narco? ¿Que no haya elecciones en esos lugares? A mí me parece ser que está mucho más complicado, porque entonces tendría que tener estrategias, no nada más. Aquí, como si va a ganar este partido, ahí que no haya elecciones. ¿Tendrá esa realmente ubicación? Por ejemplo, yo siento, perdón, son solamente impresiones, no tengo ninguna, que Guerrero, que yo soy de ese estado que mi madre es de allá, es bastante pro-morena y seguramente no van a ir a votar en toda esta zona de tierra caliente. O sea, ahí los votos se los gustarían a Morena, el narco. Y en otros lugares donde son pro-Xochitl, pues también hay un narco. ¿Qué quiere el narco? Yo eso lo vi cuando yo fui magistrado. No quiere, bueno, ya no sé si, pero en ese entonces, no es que quiera al presidente o al gobernador, ni al presidente municipal, quiere al regidor de tránsito, quiere al regidor de mercados, ¿me entienden? Solamente funcionarios que tienen que ver un poco con la actividad ilícita. Ahora, ¿se sienten tan fuertes como para poder poner un presidente? Bueno, eso es lo que tendremos que ver y allí es a donde nosotros como ciudadanos pues no nos tenemos que amedrentar. Decía el maestro Molina, lo decía muy bien, la verdad es que la única fuerza jurídica, moral, social es salir a votar. Esa es verdaderamente la labor de todos nosotros y entre más llevemos, pues más se consolida el proceso democrático y defendemos a la democracia. Entonces, sí, el dinero está ahí, a mí no me cabe duda. ¿Para quién es? No lo sé, ustedes tienen. Precisamente esa es la labor, vigilantes que nos digan, oigan, están aquí porque esto, que, por ejemplo, 1,200 pesos por tu credencial. Pues no va a poder votar con esa credencial, eso te lo aseguro yo, no hay manera de que vaya, ponga la huella y tache con la credencial, es para que no vaya a votar. O sea, esos 1,200 pesos se los están dando a alguien para que no vote y no sé qué partido sea, pero no quiere que ese ciudadano, porque tienen estudios demográficos impresionantes los partidos,
que te dicen, mira, en esta colonia y en esta cuadra votan por este. Ah, pues que no vayan a votar. Entonces, ¿alguien conoce esto y lo está haciendo? Si es real, hay que denunciarlo. Hay que, de verdad, 1000 denuncias de esto tienen que mover a las autoridades. Pero si es también, ¿cómo le dicen? Fake news para crear una... Esa es también estrategia de los partidos. ¿Qué debemos hacer los ciudadanos? Discriminar todas estas serie de mentiras, todas estas serie de actitudes que benefician y perjudican a ambos partidos. Son estrategias que tienen muy bien diseñadas y tenemos que tener la capacidad de discernir. Pero es mi punto de vista. Gracias, Julio. En materia de la especulación, no sabemos, ignoramos si el crimen organizado es capaz de llevar a un sujeto a la presidencia, pero sí sabemos que los asesina. Veamos el caso de Ecuador, en donde el aspirante presidencial fue asesinado y horas antes de morir había denunciado la participación del crimen mexicano en el proceso ecuatoriano. Ahí tenemos una pregunta. Gracias. Esta pregunta, bueno, mi nombre es Brenda Rojas y esta pregunta es para el doctor Romero. En el caso del evento de la marea rosa que mencionaban hace un momento, que piden que ahora sea fiscalizado, ¿qué es lo que pasa si al INE se le ocurre entonces fiscalizar para el movimiento de Fuerza y Corazón por México las dos mareas anteriores? Si le quieren hacer en esta, ¿cómo pueden hacer las otras? ¿Y qué puede hacer el movimiento o la coalición del PRIAN para evitar que también se fiscalicen las dos mareas anteriores? Mire, los dos eventos anteriores evidentemente no se fiscalizaron y hubo algún tema diferencial. En las dos ocasiones anteriores, quienes hicieron uso de la palabra fueron ciudadanos distinguidos. Se acuerda que en un caso fue el ministro en retiro, José Ramón Cosío, y en otra, pues, el ilustre el doctor Lorenzo Córdoba. Mire, si solamente asisten los candidatos a jefatura de gobierno y presidencial, no habría cómo cargarle a esa coalición este evento. Si hacen uso de la palabra, sí habría manera, con la rigidez inapropiada de este criterio, de cargarlo. Es ahí donde yo veo el riesgo. Su asistencia, no, vayan a la calle, son ciudadanos, van a estar ahí, les van a tomar fotos todas, los van a entrevistar todos. Pero si hacen uso de la palabra, habría algún indicio para esta indagatoria, que la fiscalización tendría un criterio, insisto, muy rígido. ¿De acuerdo? Gracias, Brenda. Por aquí la licenciada Aguayo tiene una pregunta. Buenas tardes. Soy la licenciada Patricia Aguayo Bernal y trabajo en el Poder Judicial de la Federación, aunque hoy vengo como una ciudadana preocupada. Antes que nada, gracias por compartir sus conocimientos, porque me da la oportunidad de darme cuenta de mi ignorancia en materia electoral, y ello me impulsará a ser un poco más analítica y estudiosa del tema. Muy interesante, por cierto. De hecho, son dos preguntas las que tengo. La primera es dirigida al doctor Ogesto, muy amable, gracias por sus conocimientos, acerca de esas 40 sanciones que hay impuestas al Ejecutivo Federal. ¿Se le pueden ejecutar? ¿Y en qué momento? Y la segunda pregunta es, venimos aquí con la inquietud de esta figura de ciudadano vigilante. De acuerdo a la Ley General de Procedimientos Electorales, Instituciones y Procedimientos Electorales, uno de los sujetos
de probables sanciones pueden ser los ciudadanos. Entonces, aparte, hay otra prohibición que se refiere a la prohibición de recursos o de medios de impugnación frívolos. Entonces, este sujeto de ciudadano vigilante puede ser sancionado y, en su caso, si advierte alguna irregularidad, alguna sanción, la comisión de algún delito y que quiera denunciarlo, obviamente si lo detectó solo con la capacidad de sus sentidos, porque vio algo o porque le comunicaron algo, y promueve, ¿tiene capacidad legal para promover o de qué manera puede hacerlo valer? Gracias. Licenciada Aguayo, ¿por qué no? Nunca es tarde, vaya de secretaria, de magistrada al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sería bienvenida. La verdad, gente como usted, tan activa, tan estudiosa, tan comprometida con el país, siempre seguramente será bienvenida en estas instituciones. Desafortunadamente, nuestro sistema, todos los sistemas presidenciales, vuelve inmune de ciertos ilícitos a los presidentes de la República, los primeros ministros. Solamente por delitos graves se puede enjuiciar a un presidente de la República. ¿Sí? Ahora, el que violente una disposición legal secundaria, o el principio constitucional que le impone la neutralidad, ¿quién lo puede sancionar al presidente de la República? Nadie. Tendría que hacerse un juicio político que llevaría años simplemente para la procedencia. Entonces no hay manera de sancionar, la ley no prevé sanción. Fíjese que terrible vacío, porque nunca se expidió la ley reglamentaria del 134. Entonces, bueno, pero hay disposición en materia electoral. Dice que una elección puede ser nula cuando haya habido violaciones generalizadas que pongan en duda la libertad con que el ciudadano ejerció su sufragio. Aquí hay una sistematicidad, hay una estrategia que se puede hacer valer. Ya después, si quieren, me contratan. No. Entonces, lo que parece ser que, pues no hace caso, le dicen que no hable, y dice, bueno, ya no voy a hablar, pero de todos modos hay una candidata que es muy justa. O sea, hasta burla hay en cuanto a las órdenes que le da la autoridad electoral. Pero el que ría al último ríe mejor. ¿En qué escenario? Yo veo muy delicada la irregularidad si el resultado es cercano. Si es de más de 10 puntos, también la norma electoral exige determinancia, que la violación sistemática, y aunque sea de la ley, etcétera, fue determinante para cambiar el resultado de la elección. Pues no se puede demostrar. En una elección muy cerrada, sí, 1 o 2 puntos, oiga, 5 puntos establece la ley para establecer que si la violación se da y hay una diferencia entre 5 puntos, el rebase de topes de campaña, este tipo de irregularidades pueden ser causables de nulidad de la elección. Entonces, bueno, no es que esté impune totalmente, tiene consecuencias y puede tener consecuencias estas acciones del presidente de la República. Ahora, por ahí decían, no es que el presidente quiere la nulidad, es decir, porque sabemos los abogados que nadie puede prevalerse de su propio dolo. O sea, yo hice la trampa y después la quiero hacer valer a mi favor. No se puede. Bueno.
Ahora, por el otro lado, los ciudadanos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué herramientas tenemos? Les decía que desafortunadamente no podemos presentar, por ejemplo, un recurso pidiendo la nulidad de la elección. El ciudadano no tiene legitimidad, no podemos. Si llegamos, no solamente nos van a hacer frívolos, nos van a decir se desecha porque el señor ciudadano no tiene facultades para impugnar. Entonces, ¿pero qué podemos hacer en esta idea de ciudadano vigilante? Sí podemos denunciar. O sea, la ley permite que vayamos al Instituto Nacional Electoral a presentar, ya sea a nivel estatal o distrital, la irregularidad que hayamos visto. Ahora, pues no tenemos los elementos para hacer una prueba plena, ¿verdad? Ya me imagino que yo estoy viendo, antes se llamaba, por ejemplo, la Operación Tamal, donde antes de ir a votar nos llevaban ahí a desayunar, nos daban nuestro tamalito y ya nos llevaban a que depositáramos el voto. Oye, yo vi que estaban haciendo la Operación Tamal el día de la jornada electoral. ¿Conocemos un notario? No, ¿verdad? Conocemos, oiga, yo le tomé la foto. Es una prueba técnica indiciaria, no tiene la fuerza para decir, sí, ahí está demostrado, mira, estaba comiéndose su tamal el señor, y ahí estaba el partido que después lo llevó. La foto, unos testigos, se pueden presentar los partidos, las testimoniales, con una fuerza probatoria mínima. El testimonio ante notario también es mínimo. Si no le consta al notario, son elementos disminuidos. Pero sí podemos llamar al funcionario del INE. Tengan ahí ustedes una carpeta con quién es el señor vocal de la Junta Distrital. Señor vocal, quiero que venga usted a certificar. Y esa autoridad tiene la obligación de ir, y su dicho de lo que él vea es una documental pública. Es un documento certificado por una persona especializada. ¿Qué podemos hacer también? Ir a la Fiscalía de Delitos Electorales. No se ha usado mucho. Decía el fiscal actual que hay 20 denuncias. Un proceso que estamos viendo es desordenado y hay muchas. No hay cultura de la denuncia. Y está un ministerio público ahí, es una fiscalía con todos los elementos, no es nada más una oficina. Oiga, señora, la gente, venga usted, vea, está repartiendo aquí, tiene una bodega con lo que se va a regalar. Tenemos que denunciar y que vaya el señor agente. Claro, esto implica pues una actividad ya mucho más comprometida, participativa. Los ciudadanos de a pie, decía el maestro Molina, muy pocas, dijéramos, ocasiones de ser valientes tenemos. Nos da miedo, nos da flojera, no estamos tan, oiga, y si voy y denuncio y vio el señor y no corro riesgo. Entonces, bueno, pues se requiere precisamente de este tipo de auxilios ciudadanos, de ustedes, que entre todos vigilemos. Oiga, el licenciado Fernández Arellana está viendo esto, ahorita le mando a alguien para que la acompañe, o dígamelo yo, a ver si con los abogados y amigos que tenemos podemos construir un elemento que sea tomado en cuenta. Y bueno, desgraciadamente, como lo dijo el maestro Molina, tendrá que ser casi todo a través de los partidos políticos, de los cuales no estamos muy contentos, confiados. Son esas creaciones artificiosas que se produjeron para tratar de ponernos a nivel de los países democráticos avanzados. Y bueno, vean ustedes, todavía en los 70 había ideología. Ahora yo creo que esas las quemaron, maestro. En fin, licenciada, muy buenas preguntas, y la
felicito de nuevo por su enjundia, como dirían los jugadores de fútbol. Gracias, doctor. Gracias, Patricia. ¿Alguna última pregunta? Buenas tardes a todos, soy Ulises Chávez López, trabajo en el Poder Judicial, soy compañero y amigo de Plan de Aguayo, de Fernando Domínguez y de Julio. La pregunta que tengo es la siguiente, ahorita con los partidos oficialistas, si no mal recuerdo y no me equivoco, hicieron una reforma de que los servidores públicos no pueden participar en cuestiones partidistas. No pueden participar en cuestiones partidistas. Y aquí la cuestión es cómo se podría evitar o impugnar esa situación, porque eso realmente es coartar el derecho a la participación política que tenemos todos como ciudadanos, seamos o no servidores públicos. Gracias. Muy bien. Mira, la verdad es que lo que se prohíbe es que como funcionario público intervengas. Oye, ¿sabes qué? Que vienes aquí a sacar tu licencia. Sí, ¿de qué partido eres? O mira, te doy esta propaganda. No, ahí no puedes. Ahí está prohibido como funcionario público. Por las desconfianzas y por lo que establecíamos para que haya una elección equitativa. Tú imagínate la fuerza que de verdad tiene el regidor de permisos de mercado en el municipio de Chalco. Si el señor en su trabajo está solicitando, haciendo propaganda o presionando al ciudadano, es muy fuerte, es muy fuerte. Eso es lo que está prohibido. Que, por ejemplo, ahí hay tesis y jurisprudencia de la Corte, del Tribunal. Muy bien. Oye, estabas en el templete del evento partidista, apoyando a un partido. ¿Cuándo? ¿El sábado en la tarde? No, porque si es el horario de trabajo te van a decir, oye, estás utilizando recursos públicos, porque en ese momento estabas cobrando, ¿verdad? Pero en tus días de descanso, en tus horas libres, o si pides permiso, puedes asistir a los eventos que quieras. El problema es que usando tu figura, presiones a él. Tú imagínate de verdad, perdón, que al señor secretario del ayuntamiento, al síndico, el día de la elección está en tu casilla. Pues me está vigilando, me está viendo. No puede estar el señor, ni siquiera aunque sea domingo, ni sea el día de elecciones. La simple investidura de este señor crea presión sobre el electo. Eso es lo que está prohibido. La libertad de cada uno de nosotros fuera de esa función que tenemos es perfectamente libre, y cualquier, dijéramos, limitación que se trata de imponer sería contraria a los derechos políticos. Una pregunta más. Buenas tardes, soy Ortelia. Yo soy secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y ¿qué pasa cuando yo subo, pongo en mi perfil la foto con un candidato? Esto es muy interesante, porque ahí hay entre cosas privadas y públicas. Si tu perfil es como secretaria y ahí estás hablada, ¿sabes qué? Que estás de alguna manera haciendo propaganda, estás haciendo proselitismo, lo cual a ti no te traería consecuencias, pero al candidato sí, diría que está utilizando el aparato sindical a su favor. Entonces hay que tener mucho cuidado.
¿Qué pasa? Ahí vienen mil cosas complicadas, ¿no? Si sacaron una foto y él no sabe que está en tu perfil como secretaria, cuando le digan, oiga, están utilizando el aparato gremial para lograr apoyos. ¿Sabes qué? Yo me deslindo. Sí, la foto es mía, pero yo no la autoricé para... A ti, pero les decía, lo que nos explicaba el maestro Molina es extraordinario. El sistema anterior era un sistema gremial y era premiado, corporativo. Las asociaciones del partido que así está dividido eran orgullosos bastiones y a ver cuál llevaba más votos. El voto era corporativo. Decía el señor de la CTM, todos los obreros del país, y bien, hasta tenía derecho a destapar. Muy bien, pues eso fue prohibido expresamente en la Constitución, cuando se estableció que nuestro voto es libre, individual, secreto, y se prohíbe el voto corporativo. O sea, una prohibición expresa en la Constitución. Y yo veo que se está violentando, o sea, ese péndulo, regresando como si quisiera recordarnos la época del prismo más fuerte. Eso está prohibido. ¿Por qué? Porque siempre se prestó a abusos. Tú tenías que votar y ya te dijo tu jefe, tu líder, que hay que salir a votar. Y había elementos de manipulación y de vigilancia, de disciplina muy fuerte. Eso fue lo que se prohibió para que fuera verdaderamente libre el partido. Digo, nuestro voto. Ahora estamos en peligro de que no lo sea. Y hay otra serie de cosas que también me preocupan. También la iglesia, está prohibido tajantemente de que exista una intervención eclesiástica. Y vean ustedes, a lo mejor simpatiza uno con lo que dice el señor cura, pero no puede hacerlo. Ese es un principio histórico, separación de la iglesia y del Estado. Y quieren volver a entrar, esos son los péndulos. Esos grupos de poder quieren volver a tenerlo. Quieren que el ciudadano esté sometido a esas cargas, ¿no? Y lo que estábamos avanzando extraordinariamente era precisamente en que tuviéramos, lo que decía el maestro, una clase ciudadana preparada que emita su voto con conocimientos. Esperemos que pasemos este trago amargo y que la ciudadanía, ustedes lo están haciendo, logren salir a votar. Pues, nos deseamos suerte todos. Ahora sí, no.